En esta unidad temática analizaremos el tema enzimas. ¿Qué son las enzimas? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿De qué manera se comportan las enzimas y cómo se clasifican? ¿Cuáles son los mecanismos más importantes desde el punto de vista cinético? ¿Qué son las isoenzimas? ¿Qué son los imógenos? ¿Y de qué manera se regula la actividad enzimática? Las enzimas son proteínas con función catalítica, es decir, la de acelerar la velocidad de las reacciones químicas, específicas, pueden actuar solo sobre una sustancia y no sobre otra, o bien sobre un determinado tipo de reacción química y no sobre otro, y pueden ser reguladas ya sea en más o en menos, ya sea a nivel genético o por la cantidad de sustratos que están presentes en el medio. La molécula de menor tamaño sobre la que una enzima actúa recibe el nombre de sustrato. Es importante establecer las diferencias entre las enzimas y los catalizadores inorgánicos. Su principal diferencia es básicamente la naturaleza biológica. Las enzimas son proteínas. Por tal motivo, son termolábiles, es decir, pueden ser destruidas por el aumento de temperatura. Específicas, pueden actuar, como dijimos recién, sobre un determinado sustrato y no sobre otros, o sobre un determinado tipo de reacción química. Pueden ser regulados en más o en menos, según las necesidades de la célula. Tienen alta eficiencia, es decir, con pequeñas cantidades de enzima se logra una gran producción de sustrato y generalmente las enzimas no se consumen en la reacción química. Los catalizadores inorgánicos en general son sales que por dicho motivo no son termolábiles, no son específicos, no son regulables y se necesita una gran cantidad de catalizador inorgánico para lograr la misma cantidad de efecto. Por supuesto, por ser inorgánicos, se consumen durante la reacción catalizada. Las dos principales analogías radican en que tanto enzimas como catalizadores inorgánicos aceleran la velocidad de la reacción química por ellos catalizada y otra característica en común es que no modifican la constante de equilibrio de la reacción catalizada. No modifican las concentraciones ni de reactantes ni de reactivos, solamente aceleran la velocidad de la reacción química. ¿Por qué las enzimas han sido elegidas para cumplir funciones catalíticas? Gracias a su carácter proteico, que le permite adoptar estructuras terciarias o cuaternarias, las enzimas son las únicas moléculas que pueden adaptarse a la sustancia o sustrato al cual se unen y modifican. Es lo que se llama la adaptabilidad inducida. Por ser proteínas, es importante tener en cuenta que su principal limitación es que son termolábiles. Si a una molécula en estado de reposo la queremos llevar a un estado de activación, tenemos que entregarle un quantum de energía. Este quantum de energía es lo que se conoce como energía de activación. Alcanzado el estado activado, cualquier molécula sin la participación de enzima sufre un proceso degradativo con pérdida de energía y la adquisición de un estado final. La variación energética entre el estado inicial y el estado final es lo que se conoce como variación de energía libre o simplemente delta G. ¿Qué es lo que hace una enzima? Una enzima, al unirse al su sustrato, facilita la acción de la reacción de la misma de tal manera que disminuye la energía de activación que hay que entregarle a la molécula para que pase de su estado inicial al estado activado. No se modifican las concentraciones ni del sustrato ni del producto y solamente lo que hace la enzima es disminuir la energía de activación que se requiere para que una molécula pase del estado inicial al estado activado.
La especificidad enzimática puede ser de sustrato o de reacción. En la especificidad de sustrato se da que la enzima actúa solamente sobre un determinado tipo de sustrato. Ejemplo, la glucoquinasa, que actúa solamente sobre la glucosa, fosforilándola con moléculas de adenosín trifosfato para formar glucosa 6-fosfato y adenosín difosfato. En el caso de la especificidad enzimática de reacción, algunas enzimas, como las fosfatasas, hidrolizan específicamente enlaces de tipo éster fosfórico, como el caso de la glucosa 6-fosfatasa, que actuando sobre la glucosa 6-fosfato e hidrolizándola, libera glucosa y fósforo inorgánico. Las enzimas tienen un sitio específico de unión al sustrato, que lo representamos con la letra S, y algunas, no todas, poseen un sitio adicional para unirse a moléculas reguladoras. Es lo que se conoce con el nombre de sitio alostérico, que se representa con la letra A. Las enzimas que poseen dicho sitio alostérico reciben el nombre de enzimas alostéricas. Recuerden ustedes que todas las alostéricas son enzimas, pero no todas las enzimas son alostéricas. ¿Cómo se realiza el mecanismo de acción enzimática? En una primera etapa, la enzima reacciona con el sustrato de manera totalmente reversible, formando el complejo enzima-sustrato. En una segunda etapa, una vez que se ha formado el complejo enzima-sustrato, la enzima realiza la modificación correspondiente sobre el sustrato, transformándolo en productos de la reacción. Esta es la etapa totalmente irreversible y, por otro lado, la enzima se puede recuperar intacta al finalizar la reacción. El lugar del sustrato posee dos sitios: un sitio de unión que reconoce y fija el mismo, y un sitio catalítico llamado también sitio o centro activo que transforma la molécula en productos. Durante muchos años se postuló que la unión entre la enzima y el sustrato parecía la unión de una llave con una cerradura. Sin embargo, hoy con un criterio mucho más dinámico y aprovechando las características de estructura terciaria y cuaternaria que tienen las proteínas, la unión del sustrato a la enzima genera cambios dentro de la molécula de la enzima que determinan lo que se conoce con el nombre de adaptabilidad inducida. Según la actividad química que realicen cada una de las enzimas, estas pueden ser transferasas, hidrolasas, oxidorreductasas, isomerasas, liasas y ligasas. Las transferasas, por ejemplo, catalizan la transferencia de un grupo de átomos de un sustrato a otro. Ejemplos: las aminotransferasas o transaminasas, que transfieren grupos amino, y las quinasas, que transfieren grupos fosfato. En el caso de las aminotransferasas, el aminoácido L-aspartato transfiere su grupo amino a un alfa-cetoácido, que es el oxalacetato. Ese alfa-cetoácido inmediatamente se transforma en aminoácido, en este caso el L-glutamato, y el aminoácido que se dio el grupo amino se transforma en un alfa-cetoácido de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato. Esta función de transferencia de grupos amino está realizado, como dijimos, por las aminotransferasas, que pertenecen al grupo de las transferasas. Aquí tienen otro modelo de transferasas, de aminotransferasas, entre un aminoácido de 4 carbonos, que es el L-aspartato, que reacciona con un alfa-cetoácido de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato, para formar el oxalacetato y el L-glutamato. Esta es una de las reacciones más importantes que vamos a ver después en las transaminaciones y recibe el nombre de aspartato aminotransferasa, que también pertenece al grupo 1, grupo de las transferasas. Las enzimas que catalizan la ruptura de un enlace químico mediante la adición de una molécula de agua reciben el nombre de hidrolasas.
Recién habíamos visto el caso de la glucosa 6-fosfatasa como ejemplo de especificidad de reacción, donde la enzima hidroliza el enlace éster fosfórico del carbono 6 de la glucosa 6-fosfato, liberando glucosa y fósforo inorgánico. Las enzimas que catalizan reacciones de transferencia de átomos de hidrógeno o electrones reciben el nombre de deshidrogenasas. Estas enzimas en general utilizan una molécula no proteica denominada coenzima para realizar dicha transferencia. En este caso, en el caso de la lactato deshidrogenasa, obsérvese cómo el lactato transfiere sus átomos de hidrógeno a una coenzima llamada nicotinamida adenina dinucleótido y esta misma coenzima acepta los hidrógenos para quedar en forma reducida. En consecuencia, de la forma lactato pasamos a la forma firuvato en forma totalmente reversible. Es importante destacar que tanto la cesión de átomos de hidrógeno como la quita de átomos de hidrógeno no modifica el nombre de la enzima. Cuando ustedes utilicen la palabra deshidrogenasa, podemos hablar tanto de introducir átomos de hidrógeno como de sacarlos. Las isomerasas son aquellas enzimas que interconvierten isómeros de cualquier tipo, ya sea ópticos, geométricos o de posición. Aquí tienen un ejemplo ustedes de isomería funcional, donde la dihidroxiacetona fosfato por una isomerasa se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Estos dos compuestos son isómeros. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de oxígeno y la misma cantidad de fósforo. En el caso de las liasas, estas enzimas catalizan la ruptura de enlaces químicos, excluyendo enlaces peptídicos por un proceso distinto al de la hidrólisis. Ejemplo, la aldolasa. Fíjense solamente que sobre una molécula de 6 carbonos, la aldolasa introduce un corte a nivel de la porción media de la cadena, liberando dos compuestos de 3 carbonos, que son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, que son intermediarios de la glucólisis o degradación de la glucosa con fines energéticos. Finalmente, las ligasas son enzimas que catalizan la formación de enlaces entre carbonos y oxígeno, nitrógeno, azufre u otros átomos, generalmente utilizando energía de hidrólisis del ATP. El mejor ejemplo de ligasas los constituyen las enzimas llamadas las sintetasas, como la glutamina sintetasa, donde el glutamato, que es un aminoácido, anexa un grupo amino utilizando una molécula de ATP que, al dar energía y ser hidrolizado, permite la formación del aminoácido L-glutamina. ¿Qué es la actividad enzimática? Así como ustedes pueden medir la eficiencia de un empleado en función de la cantidad de trabajo que realiza en una unidad de tiempo, también nosotros podemos medir la actividad enzimática en función de la cantidad de sustrato transformado en la unidad de tiempo, y esto es lo que se conoce con el nombre de unidad internacional. Una unidad internacional, que es la unidad que ustedes van a ver generalmente en los análisis clínicos que van a recibir, es la cantidad de enzima capaz de transformar un micromol de sustrato en un minuto. Recuerden ustedes que un micromol es 10 a la menos 6 moles de un sustrato. ¿Qué factores modifican la actividad enzimática? La concentración de enzima, la temperatura, el pH y la concentración de sustrato. Si relacionamos la concentración de enzima con la velocidad de la reacción química, podemos apreciar que la reacción es totalmente lineal, es decir, a mayor concentración de enzima, proporcionalmente mayor velocidad de la reacción química. Si relacionamos la temperatura con la velocidad de la reacción química, podemos apreciar que en un primer momento, al aumentar la temperatura, aumenta proporcionalmente la velocidad de la reacción química como consecuencia de un aumento de la energía cinética generada por el choque de las moléculas, a su vez debida a la acción del calor. Como pueden apreciar,
en un momento dado de temperatura, la velocidad enzimática es máxima y más allá de esa temperatura, la enzima, como buena proteína, comienza a desnaturalizarse y entonces la velocidad de la reacción cae gradualmente. Este modelo de campana de Gauss se corresponde con el comportamiento de la mayor parte de enzimas que forman parte de nuestras células. Con el pH ocurre algo parecido a la temperatura. Al aumentar el pH, aumenta generalmente la velocidad de la reacción hasta alcanzar un punto de pH óptimo, donde la enzima comienza a desnaturalizarse y la actividad cae proporcionalmente. También esta campana de Gauss se corresponde con una gran parte del comportamiento de las enzimas que forman parte de nuestras células. Si relacionamos la concentración de sustrato con la velocidad de la reacción química, se puede apreciar que aumentando la concentración de sustrato, en un primer momento aumenta proporcionalmente la velocidad de la reacción química hasta que llega un punto en que la enzima se ha saturado y es entonces cuando se alcanzó la velocidad máxima de la reacción. Más allá de ese punto, por más que se aumente la concentración de sustrato, la velocidad máxima no se va a modificar. Es importante tener en cuenta un parámetro cinético conocido con el nombre de Km. Fíjense ustedes en la gráfica que el Km es la concentración de sustrato para la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción y, como vamos a ver enseguida, es un parámetro inverso de la relación de afinidad de la enzima por el sustrato. Ya habíamos definido el Km de una enzima como la concentración de sustrato para la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Y como habíamos dicho también, como índice inverso de la afinidad de la enzima por el sustrato, a mayor Km vamos a tener menor afinidad y viceversa. Es decir, que una enzima que tenga un Km muy alto significa que tiene muy poca afinidad por su sustrato. Fíjense para corroborarlo la gráfica anterior. Según la ecuación de Michaelis-Menten, la velocidad de una reacción química es directamente proporcional al producto de la velocidad máxima por la concentración de sustrato e inversamente proporcional a la suma del Km más la concentración del sustrato. Si nosotros invertimos dicha ecuación, 1 sobre B es igual a Km más concentración de sustrato y velocidad máxima por concentración de sustrato, y posteriormente separamos los términos de tal inversión, vamos a tener también que la inversa de la velocidad máxima es directamente proporcional al Km dividido la velocidad máxima por la inversa de la concentración de sustrato más la inversa de la velocidad máxima. Esto es lo que se conoce como ecuación de la recta, donde I sobre B es considerado Y, es decir, el eje de las ordenadas. Km sobre velocidad máxima es lo que se considera como la pendiente de la recta. La inversa de la concentración de sustrato es lo que se considera X, es decir, el eje de las abscisas, y la ordenada al origen es la inversa de la velocidad máxima, es lo que aquí podemos ver como B. En esta diapositiva se aprecia lo dicho. X, el eje de las abscisas, corresponde a la inversa de la concentración de sustrato. Y, el eje de las ordenadas, la inversa de la velocidad de la reacción. Tenemos A, que es la pendiente de la recta, que se corresponde con la inversa del Km, y B, que es la ordenada al origen, que es 1 sobre la velocidad máxima. Con 2 puntos es posible trazar una recta, y de esta manera uno puede determinar los distintos parámetros cinéticos de una reacción enzimática. Algunas enzimas solo pueden realizar su función catalítica en asociación a otra molécula no proteica conocida como cofactor enzimático.
Los cofactores enzimáticos pueden ser de tres tipos: los grupos prostéticos, 1, las coenzimas, 2, y los activadores metálicos, 3. En los grupos prostéticos, la unión de los mismos a la enzima es fuerte, covalente, manteniéndose unida al finalizar la reacción química, como sucede con la biotina, la flavina mononucleótido o la flavina adenina dinucleótido. En las coenzimas, por el contrario, la unión es débil y se separan de la enzima al finalizar la reacción química, como sucede con el NAD o con la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que son coenzimas como habíamos visto. La asociación de la proteína enzima con el grupo prostético, en este caso la coenzima, constituye funcionalmente lo que se llama la holoenzima. Esta holoenzima entonces está formada por la proteína propiamente dicha, de ahí el nombre de apoenzima, apo verdadera, que es la proteína termolábil, y el grupo prostético, que en este caso es el grupo no proteico termoestable, que es la coenzima. ¿Por qué tienen tanto peso los cofactores enzimáticos? Muchas veces nos preguntamos qué funciones cumplen las vitaminas en el organismo. Bueno, justamente todos los grupos prostéticos, como las coenzimas, se relacionan estructuralmente con las vitaminas y así también la función que cumplen. Por ejemplo, el pirofosfato de tiamina se relaciona con la vitamina tiamina B1, el fosfato de piridoxal con la piridoxina, que es la vitamina B6, la flavina adenina dinucleótido con la vitamina B2, la nicotinamida, por ejemplo, con el ácido nicotínico, y la coenzima A con el ácido pantoténico, entre otros ejemplos. Los activadores metálicos generalmente actúan en el sitio activo de la enzima, facilitando la acción de las mismas. Por ejemplo, el hierro está presente en las catalasas, las peroxidasas y los citocromos, el cobre en la citocromo oxidasa y la tirosinasa, el zinc en la alcohol deshidrogenasa y la anidrasa, el magnesio en las quinasas, el manganeso en las carboxilasas. Hoy se le está dando mucha trascendencia al selenio porque participa como activador metálico en muchas de las enzimas que tienen por finalidad eliminar radicales tóxicos para la célula, que son los radicales libres. También tienen el ejemplo del molibdeno, que participa, por ejemplo, en el caso de la santina oxidasa. ¿Cómo se realiza la regulación enzimática? Una enzima puede ser regulada por factores como la concentración de sustrato, la concentración de enzima o el pH, por ejemplo, por alosterismo, por modificación covalente, en forma genética a través de mecanismos de inducción o represión y a través de las hormonas, siempre dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo o en este caso la célula que estamos estudiando. Recuerden que todas las enzimas tienen un sitio de unión al sustrato, llamado también sitio activo, y que algunas enzimas, que generalmente están al comienzo de las vías metabólicas, tienen un segundo sitio de unión de factores que pueden modificar en más o en menos su acción enzimática. Este sitio se conoce como sitio alostérico, que va a dar lugar a la unión del llamado modulador alostérico, que es el que va a realizar la regulación correspondiente. Cuando un producto de una misma vía metabólica ejerce un efecto de inhibición sobre una de las enzimas de la propia vía, frenando la producción del mismo, esto se conoce con el nombre de efecto homotrópico. Si por el contrario, un producto de otra vía metabólica ejerce un feedback negativo sobre alguna de las enzimas justamente de otra vía correlacionada, esto es lo que se conoce con el nombre de efecto heterotrópico. ¿Cómo actúan las hormonas? En general, las hormonas actúan sobre un receptor, generando segundos mensajeros que llevan a la fosforilación de grupos funcionales presentes en el sitio activo de la enzima, provocando ya sea la activación o la inactivación de una determinada enzima, generalmente que participa de manera regulatoria en esa vía metabólica.
En este ejemplo ustedes tienen la misma enzima en dos estados diferentes. En el estado inactivo, la enzima tiene en su sitio activo un radical alcohólico totalmente libre. Gracias a la acción de una quinasa, activada a su vez por un segundo mensajero, acción de una hormona, generalmente la quinasa lo que va a hacer como buena transferasa de grupos fosfatos, va a llevar a la formación de un enlace éster fosfórico en ese sitio activo. Consecuentemente la enzima queda automáticamente activa. En algunas situaciones, la enzima activada puede, gracias a la acción de una fosfatasa, hidrolizar ese grupo fosfatado y volver entonces al radical alcohólico libre. ¿De qué depende el pasaje de enzima inactiva a enzima activa? Depende fundamentalmente de las condiciones del individuo. Si está en ayuno, si está en saciedad, si está en una situación de estrés o bien si está realizando algún tipo de actividad física, porque serán las hormonas las que en última instancia determinen si las enzimas quedarán inactivas o activas. La regulación genética es un proceso que se realiza sobre el ADN presente en la célula. En general es un mecanismo lento y en él el gen represor que se encuentra presente en el ADN produce normalmente una proteína represora que actuando sobre el sitio promotor provoca la inhibición del gen operador para que de esa manera el gen estructural se exprese en menos y disminuya la producción de la enzima a través del proceso de transcripción. Al revés, cuando en el medio existe un inductor, este inductor se une a la proteína represora inactivándola, por lo tanto el gen operador queda totalmente libre y actuando sobre el gen estructural aumenta la síntesis de ARN mensajero que va a determinar un aumento de la traducción proteica y formación de la enzima. En conclusión, la regulación alostérica puede ser llamada también modulación, y esta modulación puede ser en el sentido de estimular o inhibir la actividad de una enzima. Los mecanismos de regulación alostérica son mecanismos rápidos. Por el contrario, la regulación genética recibe el nombre de represión o inducción, como ya lo vimos, y estos mecanismos son totalmente lentos. Las isoenzimas son formas moleculares distintas de una misma especie enzimática. Si bien catalizan la misma reacción química, todas ellas poseen distintas propiedades físicas, químicas y cinéticas. Algunas de las enzimas que veremos, la lactato deshidrogenasa, la creatinfosfoquinasa, las transaminasas, ¿y por qué las estudiamos? Porque muchas de ellas son utilizadas en medicina para el diagnóstico de enfermedades. Repasando, la lactato deshidrogenasa es una oxidorreductasa que cataliza la transferencia de átomos de hidrógeno entre el lactato y el piruvato. Fíjense ustedes que esta enzima es totalmente reversible y utiliza como de alguna manera aceptor de átomos de hidrógeno a la coenzima NAD, es decir, a la nicotinamida adenina dinucleótida. La lactato deshidrogenasa es una isoenzima que está formada por 4 cadenas polipeptídicas que pueden ser de tipo H o de tipo M. La láctico deshidrogenasa 1, que se encuentra en el corazón, está formada por 4 subunidades de tipo H y la 5, que está en músculo esquelético, está formada por 4 cadenas polipeptídicas de tipo M. La distinta configuración le da distintas propiedades, ya sea cinéticas, físicas y químicas a la isoenzima. La LDH del corazón, por ejemplo, tiene un Km alto por el piruvato, de tal manera que las producciones de lactato son mucho más bajas que las que ocurren en el músculo esquelético, que tiene un alto Km por el piruvato, de tal manera que facilita la formación del lactato para que ese lactato después pueda pasar a la sangre, llegar al hígado, volver a formar glucosa en un ciclo que se conoce con el nombre de ciclo de Cori. La creatinfosfoquinasa
es una enzima que se encarga de la fosforilación de la creatina en el músculo esquelético para formar uno de los compuestos de más alta energía, la fosfocreatina, que es utilizada para el almacenamiento energético para la contracción muscular. La CPK tiene tres isoenzimas: la CPK-MM, presente en el músculo esquelético, la CPK-MB, que es cardioespecífica, y la CPK-BB, que se encuentra en el cerebro. Fíjense ustedes que la CPK-MB, por ejemplo, por ser cardioespecífica, se utiliza para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en sus primeras horas de evolución. Repasamos las acciones de las transaminasas, que como buenas enzimas transferasas de grupos aminos, generalmente lo hacen entre un aminoácido y un alfa-cetoácido con requerimiento de fosfato de piridoxal, que es una coenzima relacionada con la vitamina B6, y esta reacción es fundamentalmente citosólica, catalizada por la alanina aminotransferasa, también llamada GPT, glutámico pirúvico transaminasa. La aspartato aminotransferasa o ASAT, conocida anteriormente como glutamato oxalacetato aminotransferasa, es una enzima que también cataliza una reacción de transferencia de grupos aminos, nada más que en este caso lo hace entre un aminoácido de 4 carbonos, que es el L-aspartato, y un alfa-cetoácido de 5 carbonos, que es el alfa-cetoglutarato. Los productos de la reacción son oxalacetato y L-glutamato. También se hace con fosfato de piridoxal como requerimiento, y una diferencia con la GPT es que esta enzima es bilocular, está situada en citosol y también en mitocondria. Por lo tanto, una elevación de la GOAT va a tener un valor mucho mayor desde el punto de vista clínico que la GPT, por cuanto esta enzima estaría indicando lesión de mitocondria y sería un daño más intenso, más severo y más difuso a nivel celular. En condiciones normales, las enzimas pueden encontrarse en el plasma, ya sea porque se secretan específicamente para cumplir una función en la sangre, o bien porque se liberan a partir de células dañadas o muertas. En los daños celulares mínimos, en primer lugar van a pasar a la sangre las enzimas más periféricas cerca de las membranas, es decir, las enzimas citoplasmáticas. A medida que el daño se haga más extenso, las enzimas localizadas en las membranas, en las organelas, por ejemplo en las mitocondrias, se van a hacer mucho más evidentes, de tal manera que la liberación de enzimas mitocondriales va a estar hablando de un daño celular mucho más extenso y más grave. Hay factores que pueden alterar la permeabilidad selectiva de las membranas, dentro de ellos la falta de oxígeno, la baja concentración de glucosa en el medio, la alta concentración de potasio y agentes físicos, tóxicos e infecciosos en general. En casos de lesión, la célula se desprende en primer lugar de los sistemas enzimáticos que no le son imprescindibles, mientras que mantiene aquellos que son esenciales para su supervivencia, como por ejemplo las enzimas de la glucólisis que la abastecen de energía. El infarto agudo de miocardio es una enfermedad que se caracteriza por una oclusión brusca de las arterias coronarias que lleva a una disminución de la irrigación del corazón. Clínicamente se manifiesta por una triada caracterizada por dolor de pecho de aparición súbita y persistente, enzimas elevadas y manifestaciones electrocardiográficas. Con que existan dos de estas determinaciones positivas, el diagnóstico queda totalmente confirmado. Ante la sospecha de infarto, el médico práctico debe solicitar en sangre la medición de tres isoenzimas: la creatinfosfoquinasa, la glutámico oxalacético transaminasa o ASAT y la lactato deshidrogenasa. Las isoenzimas tienen un comportamiento característico que conforman lo que se llama la evolución enzimática típica del infarto. La primera isoenzima en aumentar es la CPK, que aumenta y alcanza su pico generalmente a las 24 horas, y es la primera en bajar o desaparecer.
En segundo lugar está la GOT, que aparece generalmente a partir de las 12 a 14 horas de haberse producido el infarto y alcanza el pico alrededor de las 36 horas. Y finalmente la lactato deshidrogenasa, que es la que más tardíamente aumenta, pero también la que se mantiene al cabo de 7 días, incluso hasta 10 días, puede permanecer elevada y tiene un diagnóstico retrospectivo de infarto cuando ha pasado mucho más tiempo. En los casos de infarto es importante solicitar los niveles plasmáticos de CPK-MB, que ya habíamos visto que es una isoenzima cardioespecífica, ya que los mismos se incrementan dentro de las 3 a las 12 horas de la aparición del dolor de pecho, alcanzan un pico a las 24 horas y retornan a los valores basales dentro de las 48 a 72 horas. Algo más sensible que la determinación de las isoenzimas es la determinación de la troponina I y la troponina T en sangre, que posee mucho mayor valor diagnóstico que la CPK-MB, ya que aumenta a las 3 a las 12 horas, alcanza un pico generalmente a las 24 o 48 horas, pero retorna a valores basales en forma mucho más tardía, generalmente 5 a 14 días. Como conclusión, podemos establecer que en los pacientes en quienes se sospecha infarto agudo de miocardio, debe solicitarse CPK y su isoenzima MB al ingreso del hospital a las 8 y 12 horas y a las 16 y 24 horas del mismo, acompañados de niveles de troponina al ingreso y a las 12 horas. Otra enfermedad en que la solicitud de isoenzimas es diagnóstica es el caso de las afecciones hepáticas. Ante la sospecha de una afección hepática, el médico debe solicitar en sangre los siguientes ítems. En primer lugar, un hepatograma que incluye, entre otras determinaciones, el dosaje o medición en sangre de la bilirrubina total y directa. Ya veremos que la bilirrubina es un producto del catabolismo del hemo, que se forma fundamentalmente en el sistema retículo endotelial. Vamos a pedir el dosaje de ASAT o GOAT, que ya habíamos visto, de ALAT o GPT, y el dosaje de fosfatasa alcalina. Como vimos, las transaminasas son enzimas que se localizan preferentemente en el hígado y las más importantes son la LAT y la SAT. La LAT se encuentra solamente en citoplasma, en tanto que la SAT, como habíamos visto, es bilocular por presentarse tanto en el citoplasma como en la mitocondria. El aumento de las transaminasas en sangre más de 10 veces por encima de sus valores de referencia confirma el diagnóstico de hepatitis aguda, ya que su elevación sérica es indicadora de muerte celular, es lo que se conoce con el nombre de hepatonecrosis. Por su parte, la fosfatasa alcalina es una enzima de origen hepatobiliar, óseo, intestinal, leucocitario y renal. Si bien la actividad de la fosfatasa alcalina está naturalmente aumentada en los niños debido a la osteogénesis, suele aumentar en obstrucciones de la vía. En caso de tratarse de un niño con ictericia, es la coloración amarilla de la piel y de las mucosas, pueden utilizarse otras enzimas para diferenciar el crecimiento de una obstrucción de la vía biliar. Por ejemplo, se puede pedir en sangre la medición de la enzima 5-nucleotidasa o también la enzima gamma-glutamil transpeptidasa, que les permitirá hacer a ustedes la diferenciación de una obstrucción de la vía biliar del crecimiento natural de un niño. También pueden utilizarse cocientes diagnósticos para diferenciar un cuadro agudo de un cuadro crónico de más de 6 meses de evolución. Por ejemplo, la relación ASAT-ALAT, cuyo valor normal es de 1.3, en las hepatitis agudas va a aumentar mucho más el valor de ALAT, por ser una enzima periférica que está en el citoplasma, cerca de la membrana. En ese caso, como aumenta el denominador, la relación va a ser menor a 1. Cuando la lesión hepática sea más severa y de mayor duración, como una hepatitis crónica, vamos a tener la liberación de enzimas mitocondriales como la SAT, en este caso en el numerador, por eso el cociente va a ser mayor a 1. Finalmente, los imógenos podemos decir que son precursores enzimáticos inactivos, es decir, proenzimas inactivas que para activarse necesitan de un cambio molecular. Ejemplo, el caso del pepsinógeno.
Como ustedes podrán apreciar, el pepsinógeno inactivo posee en su extremo amino terminal una pequeña cadena que la inactiva, que después, al liberarse el pepsinógeno a la luz del estómago, inmediatamente y por acción del pH bajo, esa pequeña cadena inactiva es hidrolizada y entonces queda la pepsina activa. Esa pepsina activa por autocatálisis puede activar mayores concentraciones de pepsinógeno. ¿Cuál es la finalidad de los pepsinógenos? La finalidad básicamente es sintetizarse como enzimas inactivas dentro de la célula para evitar su autoactivación dentro de la célula, lo cual llevaría a la degradación de proteínas intracelulares. Por ese motivo, este péptido señal es como una caparazón que asegura que la enzima se active dentro de la luz del estómago y no adentro de su propio citoplasma. Un inhibidor enzimático es una sustancia química capaz de bloquear de manera reversible o irreversible la acción de una enzima. Se pueden clasificar en inhibidores de tipo reversibles, competitivos y no competitivos, e inhibición irreversible. En el caso de la inhibición reversible competitiva, el inhibidor tiene una estructura química muy parecida al sustrato de la enzima, por lo tanto compite con él por el sitio activo de la misma. En la inhibición enzimática competitiva, el sustrato y el inhibidor tienen una parecida estructura química, por lo que ambos compiten por el sitio activo de la enzima. Por lo tanto, lo que se va a modificar básicamente es el Km. La velocidad máxima no se modifica. Esto se puede apreciar entonces como disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato en presencia del inhibidor, es decir, aumenta el Km. Fíjense ustedes que en el eje de la derecha, en la ecuación de la recta de la derecha, puede apreciarse como con inhibidor el aumento del Km, al estar referido como la inversa del Km, va a estar desplazada la recta hacia la derecha en color rojo. En la inhibición enzimática no competitiva, sustrato e inhibidor no tienen ninguna analogía química, por lo tanto ya no compiten por el sitio activo de la enzima y por lo tanto no se modifica el Km de la enzima por el sustrato. Lo que sí se modifica en presencia del inhibidor no competitivo es la velocidad máxima de la reacción, la cual cae. Pueden apreciar ustedes en la ecuación de la recta como con inhibidor la velocidad máxima de la reacción va a disminuir gracias a la presencia del inhibidor no competitivo.